Bueno, mira, fuimos esta semana a un evento cristiano, un evento para pastores, un evento para pastores y líderes. Por cierto, muy interesante. Estuvimos allá mi esposa y yo jueves, viernes y sábado. La verdad es que me hubiera gustado mucho que estuvieran allá. Originalmente dijeron que era para pastores, pero yo la verdad creo que los temas que se abordaron son muy interesantes, no solamente para pastores, sino para la congregación en general. Por eso digo, me hubiera gustado que hubieran estado allá. Y bueno, pues doy gracias a Dios por esta iglesia cristiana, La Puerta Abierta, que es una iglesia cristiana bautista que está aquí en Francisco de Montejo. No les digo cómo se llama el pastor porque no sé, está en inglés, es un pastor americano, entonces su nombre es en inglés, y si no lo escucho bien, no lo pronuncio bien tampoco, entonces, pero es una muy buena persona, y la verdad es que la prédica, la palabra que se predica ahí es una cosa de verdaderamente tremenda. Y te platico esto, ¿por qué? Porque lo que te voy a hablar hoy es parte de lo que se habló allá. O sea, yo lo que estoy haciendo ahorita es un extracto de una sola, o sea, es un extracto de un solo día, vamos a decirlo así, de trabajo. Fueron 3 días, y lo que yo te voy a platicar es un extracto de uno solo de los 3 días, ¿sí? Y por eso te platico, ahora sí que hice algunos cambios, en el tema. Obviamente te lo voy a platicar conforme yo lo entiendo, te lo voy a platicar como yo lo entiendo, e incluso hasta el nombre de la prédica se lo puse como yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, la prédica de hoy se llama El Olvidadizo. Ok, quiero que reflexionemos en 3 preguntas, por lo menos en 3 preguntas. La primera pregunta que quiero hacerte, no necesito que me la contestes, no pasa nada, nada más quiero que tú reflexiones. La primera pregunta es, ¿te gustaría verdaderamente ser un siervo útil en el reino de Dios? La segunda pregunta que te voy a hacer es, ¿te gustaría ser de ese tipo de personas que se atreven a ser productivos en el reino de Dios? Y si tu respuesta es que sí, hay algo que no debes de olvidar, y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar el día de hoy. Y si me permites, te pido por favor que escuches hasta el final, y si me permites, vamos a iniciar orando por cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por hablarnos a través de este evento de liderazgo para pastores y para líderes, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos venir, Señor, a nuestra casa y impartir parte de lo que aprendimos allá, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos has hablado, Señor, pero también te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que esta palabra va a ser de bendición para aquellas personas que lo escuchan, no solamente en esta casa, Señor, sino también para aquellas personas que lo escuchan a través de redes sociales, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú bendiciendo, Señor, todo aquel que escucha, que seas tú hablándole al oído, Señor, y sobre todo que puedan ellos poner en práctica esta palabra, así como yo la pretendo poner en práctica, Señor. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5 en delante. Dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La excelencia moral se tiene que complementar con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, y la sumisión a Dios se complementa con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Y fíjate lo que dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí parece que todo está bien. De hecho, no me voy a meter en explicarte cada uno de estos puntos, porque eso ya lo hicimos hace, no sé, creo que inicios de este año estuvimos hablando un poquito de este tema, y ya hablamos de la excelencia moral, del conocimiento, del dominio propio, de la perseverancia, de la sumisión a Dios, del afecto fraternal, del amor. Ya hablamos de todo eso. Pero esto es muy importante. Si quieres verdaderamente ser más productivo, si quieres verdaderamente ser más útil en el reino de Dios,
pues necesitas añadir a tu fe todo esto. Si solamente tienes un poquito de fe, pues necesitas ponerte las pilas, poner a trabajar tu fe y poner a trabajar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Y poner a trabajar tu fe. Si no tienes, si te falta fe, pues ánimo a trabajar y a que esa fe pueda crecer. Pero te decía que hay algo que no podemos olvidar. Hay algo que no podemos olvidar. Y eso está en el siguiente versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, si tú solamente tienes fe y no complementas esa fe, o sea, los que no desarrollan la fe de esta manera, como decía el apóstol Pablo, o sea, que vas complementando la fe con la excelencia moral, con el conocimiento, con el dominio propio, con la perseverancia, con la sumisión a Dios, con el afecto fraternal, etcétera, 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 etcétera. Son personas que no se desarrollan y no se desarrollan porque están cortos de vista o peor todavía, están ciegos. Y se olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Yo quisiera analizar esto muy bien. O sea, en 2 de Pedro dice, capítulo 1, verso 9, dice que te olvidas que fuiste limpiados de tus pecados pasados. Pero ¿sabes una cosa? El ser humano es olvidadizo por naturaleza. ¿Quién no ha olvidado un cumpleaños, por ejemplo? No, hombre, si te contara el día que olvidé el cumpleaños de mi esposa. ¿Quién de aquí no ha olvidado alguna vez dar un pago? Uy, se me olvidó pagar mi tarjeta. Yo frecuentemente. Ok, algo más sencillo. ¿A quién no se le han olvidado alguna vez las llaves de la casa? Siendo sinceros, todos hemos olvidado algo alguna vez. Porque el ser humano es olvidadizo por naturaleza. ¿Cierto o no? Cierto. Pues no. No es cierto eso. No es cierto. No es cierto. Créeme que no es del todo cierto. Si olvidas algo, es porque hay otra cosa más importante en tu cabeza. Que por lo menos en este momento era más importante que aquello que olvidaste. Te robó tu atención por completo. ¿Sí? Te robó. Esa vez que yo me olvidé del cumpleaños de mi esposa, yo tenía un trabajo donde invertía más de 12, 14 horas diarias. ¿Tú crees que yo iba a tener cabeza para acordarme del cumpleaños de mi esposa cuando teníamos poco tiempo de casados, por cierto? Claro, como quiera me fue como en feria y lo tuve que anotar en mi calendario para que nunca se me volviera a olvidar. Porque de que me fue mal, me fue mal. ¿Sí me explicó? Pero esa es la realidad. ¿Alguien se ha olvidado de tu cumpleaños? No te preocupes, tenía otra cosa más importante en la cabeza, por lo menos en ese momento. ¿Sí? No es que no fueras importante, ojo con esto, ¿eh? Digo, mi esposa es muy importante para mí, ¿sí? Te puedo decir que quizá después de Dios sigo yo y luego mi esposa, y de ahí pues ya los demás, incluyendo a mi hija. ¿Sí me explico? O sea, es la tercera persona más importante para mí. O sea, no quiere decir que no seas importante, simplemente en ese momento, en ese preciso momento, tenía otra cosa en la cabeza. Diferente, pero era otra cosa en la cabeza. Te olvidaste
las llaves de tu casa. Por no traerte la cartera, por no olvidar la cartera, olvidaste tus llaves. ¿Sí? Porque tu mente estaba enquacerada en otra cosa que no eran las llaves. Eso es lo que realmente sucede. Pero la verdad es que, ¿cómo podríamos olvidar que fuimos limpiados de nuestros pecados? O sea, perdón, pero esto es mucho más importante que las llaves, o que dar un pago, o que el cumpleaños de mi esposa. ¿Cómo podríamos olvidar? ¿Cómo podrías olvidarte de que fuiste comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo podrías olvidar así de fácil? Creo que no hay forma de que lo pudiéramos olvidar así de fácil. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice que no llegan a desarrollarse porque son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Fíjate, aquellas personas a las que se les olvida que fueron limpiadas de sus pecados, el apóstol dice que son cortos de vista, si no es que también están totalmente ciegos. Esas personas que aquí en este lugar no hay ni una, ¿verdad? Una persona que olvida que Cristo murió en la cruz por sus pecados es una persona que no tiene ojos ni siquiera para amar. Así que digas, es que yo amo mucho a mi esposo, amo mucho a mis hijos. Si tú olvidas que Cristo murió por ti, no tienes ojos ni para amar. Una persona que olvida que fue limpiado de sus pecados no ama a su prójimo. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera se ama a sí mismo. Si verdaderamente te amas a ti mismo, si tú verdaderamente te amas a ti mismo, no olvidarías algo tan importante como la salvación que Dios te dio. No olvidarías algo importante. Jesús nos enseñó que el gran mandamiento es ama a tu prójimo. Bueno, el segundo gran mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el que olvida que fue limpiado de sus pecados no entiende esto porque está corto de vista. Porque ¿cómo voy a amar al prójimo si no me amo precisamente a mí mismo? La ceguera espiritual no permite ver su propia salvación. Y si no ves tu propia salvación, ¿cómo podrías ver la salvación del prójimo? Hebreos 10:25 dice, nos exhorta el apóstol Pablo también a no dejar de congregarnos. Pregunta a manera de reflexión, porque no se trata de balconearnos, ¿verdad? ¿Qué tanto te emociona venir a la iglesia el domingo? ¿Qué tanto me entusiasmo cuando estoy en la alabanza? Cuando escucho la prédica, ¿siento que Dios me está hablando? ¿O nada más la escucho por escucharla? ¿Te apasiona? ¿Verdaderamente te apasiona conocer de la palabra de Dios? Mira, yo te digo antes que cualquier otra cosa, por ningún motivo dejes de congregarte, por ningún motivo. Pero si no te emociona ir a la iglesia, si no te entusiasma la alabanza, quizá sea el momento de involucrarte más en tu iglesia y ser parte del cambio. Un cambio que te anime a ti y que anime también a los demás. Pero eso no va a pasar si tú no te involucras. La alabanza va a seguir siendo igual como el que está al frente. La prédica va a seguir siendo igual como el que está al frente. ¿Quieres un cambio? Involúcrate. Y hay mucho en que podamos involucrarnos dentro de la iglesia, aprendiendo y enseñando a otros, porque esa es la función que tenemos. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo, dice, por esto yo no dejaré de recordarte siempre estas cosas. No iba a dejar de recordarles que fueron limpiados de sus pecados pasados, ¿sí? Dice, no dejaré de recordarte siempre estas cosas, aunque tú ya lo sepas y estés confirmado en la verdad presente. O sea, dice, yo te voy a seguir diciendo, no te voy a dejar de recordar nunca. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarte con amonestación. Y sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, tú puedas en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Y sabes una cosa, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no va a dejar de recordarte siempre, aunque ya lo sepas. Y mira, aunque te caiga gordo, aunque termines por odiarme, no voy a dejar
de recordarte que Cristo te dio salvación, limpiando tus pecados pasados. En el verso 15 dice que dice el apóstol Pablo que él se va a asegurar de que aún después de muerto, Timoteo recordara las palabras y los consejos del apóstol Pablo. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. Yo quiero dejarte bien en claro que aunque yo llegue a perder la vida, tú te acuerdes de esa salvación. ¿Sabes una cosa? Algo que me parece muy hermoso de esa convención a la que fuimos. Hablaban de un pastor Blue, ¿sí? Y se referían a él como su pastor, dándole la honra y decir, porque gracias a mi pastor Blue, decía el americano, yo soy quien soy ahora, decía. Él fue el que me compartió de Cristo. Él fue el que me hizo discípulo de Cristo. Él me invirtió tiempo. Él pasó tiempo conmigo. Y ahora, gracias a él, yo soy lo que soy. Y yo estoy al frente de mi congregación, porque cada pastor que predicó tiene una congregación diferente en los Estados Unidos. Bueno, había unos predicadores de aquí de Mérida también, de México también. Pero los que hablaban del pastor Blue eran los que venían de Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención que como ellos todavía recuerdan al pastor Blue, cómo les habló en sus inicios de vida cristiana, pero el pastor Blue es una persona que ya falleció. Ellos lo recuerdan y le siguen dando la honra como su pastor. Y este pastor ya falleció. Ahora está otro pastor en su lugar. Pero este pastor fue el que les compartió de Cristo a ese grupito de pastores. Fue el que les compartió de Cristo primero que los demás. Fue el que los discipuló. Fue el que los alimentó, vamos a decirlo así. Él fue el que los formó en su vida cristiana, ¿sí? Y ahora todo ese grupito son pastores. ¿Sí? Ahora ese grupito, ese pequeño grupo que ese pastor les invirtió tiempo, ahora son pastores. Y entonces yo lo tomo como ejemplo y digo, yo quiero ser como el apóstol Pablo. El pastor Blue seguramente era como el pastor Pablo. Seguramente era como el pastor Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos todavía lo recuerdan y todavía recuerdan los mensajes que su pastor les dio en vida. Y aunque ya no está el pastor, ellos siguen viviendo conforme a ese mensaje. Quizá yo hasta el día de hoy no he hecho lo suficiente. Quizá no he hecho más de lo necesario, pero déjame decirte que yo me comprometo delante de Dios a hacer hasta lo imposible para que nunca se te olvide que eres salvo. Voy a hacer lo posible para que abras tus ojos de tal manera que por ningún motivo pierdas tu salvación, que por ningún motivo la pierdas, que nunca se te olvide, que no quedes ciego, como decía el apóstol Pablo. Y si bien es cierto que depende de cada uno de nosotros el avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas, también es cierto que cada uno de nosotros tiene una función específica en el reino de Dios. Así que si estás de acuerdo conmigo, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú permites que abramos los ojos de nuestro corazón, Señor. Que abramos los oídos de nuestro entendimiento, Padre, para que nunca se nos olvide, de dónde nos sacaste, Señor. Y no para estarnos martirizando con nuestra vida pasada, con nuestros pecados pasados, pero sí para no volver a cometer los mismos errores que ya cometimos en las ocasiones anteriores, Señor. Señor, queremos serte fieles, Señor. Queremos gozar de tu salvación, Señor. Hoy más que nunca necesitamos de tu salvación, Señor. Se aproximan tiempos violentos. Cada día está más cerca tu venida, Señor. Y cada día la mies es más grande y hay cada vez menos obreros, Señor.
eso que no podemos permitir, Señor, que más obreros queden cegados por el mundo, que más obreros queden cegados o de vista corta, Señor, a causa del pecado, Señor, y que olviden que Cristo les limpió de sus pecados pasados. Y es por eso que no podemos permitir, Señor, que más personas sigan perdiendo su salvación. Hoy es momento, Señor. Hoy es el momento exacto, Señor, para hacer un alto en el camino y permitir que el Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos mueva y haga esas grandes maravillas. En el nombre de Cristo Jesús. Nueva esencia, adorarte, tú eres tú. Siento haber hecho algo muy distinto cuando todo eres tú. Todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado. Todo eres tú. Todo eres tú, Jesús. Porque aunque tuviéramos los ojos cerrados, aunque tuviéramos nuestro corazón endurecido, y aunque nuestro cerebro lo haya olvidado, podemos reconocer que la vida es mejor contigo, Señor. Que es mejor vivir en tu presencia, Señor. Que el mundo no conoce, Señor, la clave de la felicidad, Señor, pero nosotros tenemos la clave de la felicidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que la hemos escuchado, Dios. Te doy gracias, Padre. Te damos a ti la gloria, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por saber que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por lo que harás en las vidas de aquellas personas que escuchen esto a través de redes sociales, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.